Bueno, buenas tardes. En esta exposición vamos a analizar lo que viene a ser el proceso de restauración patrimonial presentado en el reportaje de Teleamazonas dominado Restauración Patrimonial. El caso estudiado corresponde a varias edificaciones del Centro Histórico de Quito, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Estas construcciones representan una parte importante de la memoria histórica del Ecuador y evidencian cómo la restauración arquitectónica que permite preservar los valores culturales para las futuras generaciones. La Casa del Complot, también conocido como Casa de la Conspiración, se encuentra ubicada en el centro histórico de Quito, frente a la antigua residencia del presidente Gabriel García Moreno. Es una construcción colonial con aproximadamente 400 años de antigüedad. Originalmente permaneció a la orden de los dominicos y posteriormente pasó a manos de distintas familias. Su importancia histórica radica en que fue el lugar donde se reunieron los conspiradores que planearon el asesinato de Gabriel García Moreno en 1875. Su valor patrimonial es tanto histórico como arquitectónico, ya que conserva características propias de la arquitectura colonial quiteña, como el patio central, balcones, cubiertas tradicionales y elementos originales de madera. Además, forma parte del Centro Histórico de Quito, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. El segundo inmueble es la casa donde se produjo el encuentro entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz, dos figuras fundamentales en los procesos de independencia de América del Sur. Según la tradición histórica quiteña, este inmueble fue escenario de reuniones sociales y políticas que marcaron el inicio de la relación entre ambos personajes. Simón Bolívar fue el líder militar y político que impulsó la independencia de varios países sudamericanos, mientras que Manuela Sáenz se convirtió en una importante colaboradora de la causa libertadora y posteriormente en una de las figuras femeninas más destacadas de la historia latinoamericana. Por esta razón, la casa no solo posee un valor arquitectónico, sino también un importante valor simbólico e histórico para el Ecuador. También se presenta la Casa de Higo, llamada así por el historiador Fernando Jurado debido al árbol de higo existente en su interior. Esta vivienda pertenece a una familia quiteña desde 1954 y conserva numerosos elementos originales. Además de su importancia arquitectónica, la Casa de Higo representa el valor de la conservación del patrimonio habitado, ya que permaneciendo en menos de una misma familia durante varias décadas. Gracias al mantenimiento y a las intervenciones de restauración, ha sido posible preservar tanto su autenticidad como la memoria histórica asociada al inmueble, convirtiéndose en un ejemplo de cómo una vivienda patrimonial puede conservar su esencia sin perder su función residencial. Antes de la restauración, la vivienda presentaba un avanzado estado de deterioro. En la casa complot, uno de los principales problemas era la pérdida de su configuración original, ya que el patio central había sido cubierto por una losa que ocultaba las columnas históricas. Además, algunos espacios eran utilizados para actividades inadecuadas, como la crianza de cuyes y conejos, lo que afectaba la conservación del inmueble. También existían daños en cubierta, techos y elementos constructivos debido al paso del tiempo, la humedad y la falta de mantenimiento. Estas patologías evidencian cómo el abandono y el uso inadecuado pueden comprometer la integridad de los bienes patrimoniales. En la vivienda asociada a Simón Bolívar y Manuela Sáenz, antes de la intervención, la vivienda presentaba diversos problemas de conservación. Las filtraciones de agua habían deteriorado la parte de la cubierta, provocando daños en vigas y elementos de madera. La humedad también había afectado paredes y acabados interiores, generando riesgos para la estabilidad de algunos componentes constructivos. Además, varias áreas habían perdido parte de sus características originales debido al paso del tiempo y intervenciones realizadas, sin criterios patrimoniales adecuados. Estas patologías son frecuentes en edificaciones históricas cuando no reciben este mantenimiento periódico.
Bueno, la casa de Igo presentaba una importante deterioro del cielo raso tradicional construido con carrizo y chocot, un sistema constructivo utilizado en las viviendas coloniales y republicanas del centro histórico de Quito, debido al paso del tiempo, la humedad, las filtraciones provenientes de la cubierta y la falta de mantenimiento periódico. Este elemento comenzó a desprenderse generando un riesgo de colapso parcial y poniendo en peligro tanto la seguridad de los ocupantes como la conservación del inmueble. Además del cielo raso, la estructura de madera de la cubierta mostraba signos de desgastes, provocados por el envejecimiento natural del material y la acción de agentes biológicos como hongos e insectos. También se evidencian fisuras, deformaciones y pérdida de estabilidad en algunos elementos estructurales. Problemas comunes en edificaciones patrimoniales que no reciben un mantenimiento constante. Estas patologías no solo comprometían la estabilidad física de la vivienda, sino que también amenazaban la pérdida de materiales originales con un alto valor histórico y arquitectónico. Por ello, fue necesario realizar una intervención especializada para permitir consolidar la estructura, recuperar el cielo raso tradicional y conservar las técnicas constructivas originales. Durante la restauración se retiraron elementos añadidos que alteraban la construcción original, logrando recuperar el patio colonial y las columnas históricas ocultas. Asimismo, se conservaron elementos auténticos como estructuras de madera, lámparas antiguas de cobre, cielos rasos y otros componentes originales de la vivienda. También se restauraron piezas decorativas históricas, entre ellas unos ratones troquelados franceses de 1840. Esta intervención permitió recuperar el valor histórico y arquitectónico del inmueble, sin modificar su esencia original. Actualmente, la Casa de Complot se mantiene como un importante referente del patrimonio del Centro Histórico de Quito. En la casa relacionada con Simón Bolívar se reforzó la cimentación. Se sustituyeron algunas vigas dañadas, se restauró la cubierta y se recuperó la forma original del cielo raso. De igual manera, se respetó la configuración espacial original del inmueble, evitando así modificaciones que alteraran su valor histórico. Estos criterios son fundamentales para garantizar una restauración patrimonial responsable. Mientras tanto, en la casa de Givo se llevaron a cabo trabajos de restauración orientados a conservar la mayor cantidad posible de elementos originales de la vivienda. Se restauraron las puertas de madera antiguas mediante procesos de limpieza, consolidación y tratamiento contra el deterioro biológico, evitando su sustitución para preservar su autenticidad. Asimismo, se recuperaron las bisagras y herrajes originales, los cuales fueron limpiados y establecidos para mantener tanto su funcionamiento como su valor histórico. En la cubierta se realizó un reforzamiento estructural de las vigas y demás elementos de madera que presentaban desgastes, respetando el sistema constructivo tradicional de la edificación. Las piezas que aún conservaban capacidad estructural fueron reparadas y reutilizadas, mientras que únicamente los elementos irrecuperables fueron reemplazados por otros de características similares, siguiendo el principio de mínima intervención. Para los principios de restauración, estas intervenciones observadas en el reportaje evidencian varios principios de restauración arquitectónica. En primer lugar, el principio de autenticidad, ya que conservaron materiales originales como maderas, puertas, lámparas y otros elementos históricos. También se evidencia el principio de mínima intervención, puesto que únicamente se reemplazaron los componentes que ya no podían recuperarse. Asimismo, se respetó la reversibilidad, permitiendo que futuras generaciones puedan intervenir nuevamente sin alterar de forma irreversible la esencia de las edificaciones.
Finalmente, se mantuvieron las características espaciales y las fachadas originales, presentando así la identidad histórica de cada inmueble. En Ecuador, la conservación del patrimonio se encuentra regulada por la Ley Orgánica de Cultura. El Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, conocido como INPC, y los gobiernos autónomos descentralizados son las instituciones encargadas de proteger estos bienes. La normativa establece la conservación obligatoria de elementos originales, especialmente en las fachadas, molduras y cubiertas tradicionales. El reportaje muestra cómo las restauraciones deben respetar dichas disposiciones para garantizar que el centro histórico de Quito mantenga su autenticidad. Bueno, otro punto importante viene la evaluación crítica, que nuestro grupo ha considerado que las intervenciones mostradas en el reportaje son coherentes con los principios de restauración patrimonial. Uno de los mayores aciertos es la recuperación de los elementos originales y el respeto por la historia de cada inmueble. Además, estas acciones permiten que las edificaciones recuperen una función útil, como ocurrió con la Casa del Complot, que actualmente funciona como hotel. Sin embargo, también se evidencia una problemática importante: el elevado costo del mantenimiento y la dificultad que enfrentan muchos propietarios para financiar las restauraciones. Por esta razón, los programas de incentivos económicos resultan fundamentales para garantizar la conservación del patrimonio. Como conclusión, tenemos que el patrimonio arquitectónico constituye una parte esencial de la identidad cultural de una sociedad. Los casos analizados demuestran que es posible recuperar inmuebles históricos, respetando sus características originales. La restauración patrimonial no solo protege edificios, sino también la memoria colectiva y la historia de un país. Como futuros arquitectos, tenemos la responsabilidad de valorar, estudiar y preservar estos bienes para las generaciones futuras. Muchas gracias.